Buenos días, compañeras y compañeros. Un saludo para todos y todas y muchas gracias por estar aquí en este acto convocado por nuestra organización. Acto que sabéis que culmina de alguna manera la campaña que hemos iniciado en el mes de septiembre y que también lo hemos querido hacer coincidir con el Día Internacional de las Personas Mayores. Muchas gracias por estar aquí, como decía, por el esfuerzo que supone el estar casi 24 horas de camino de ida y vuelta. Estamos aquí y por eso no hace más que confirmar la preocupación que los jubilados tenemos en este momento por la situación que estamos viviendo. No solo por los temas relacionados con las pensiones, sino también por el grave deterioro que se está produciendo en nuestro país en el contexto de los servicios sociales. Situación difícil, llena de dudas e incertidumbres y que a nadie se le escapa, está motivada por las políticas del Partido Popular que ha llevado a cabo en los últimos 4 años. Un gobierno que miente, un gobierno que manipula los datos a su antojo, un gobierno insensible a nuestros problemas y a nuestras dificultades, que ataca a los más débiles y protege a los poderosos. Un gobierno injusto que no tiene en cuenta para nada el esfuerzo que los jubilados y los pensionistas estamos realizando todos los días en las básicas situaciones que vivimos en nuestro contexto familiar, ayudando a nuestros hijos, a nuestros nietos a pagar sus hipotecas, ayudándoles en el día a día, llevándoles incluso a nuestras casas porque algunos las han perdido. En definitiva, un gobierno que no valora para nada el esfuerzo que los jubilados y los pensionistas estamos haciendo en este momento, llegando incluso a aquellos sitios donde el Estado tiene la obligación de hacerlo y no lo hace. Las políticas de este gobierno están demostrando que no sirven para frenar los desequilibrios y las injusticias sociales que nuestro colectivo está padeciendo en los últimos 4 años. Y eso nos conduce a situaciones graves que está suponiendo que seamos cada día mucho más vulnerables y sobre todo mucho más pobres los jubilados y los pensionistas. Las pensiones para nosotros son el instrumento y el soporte que nos debe garantizar un estado de bienestar en consonancia con lo que nos merecemos y sobre todo después de haber tenido toda una vida de trabajo. Las políticas que se están desarrollando en los últimos 4 años en esta materia echan por tierra cualquier posibilidad de que esto sea así. Estas políticas están suponiendo un grave riesgo del sistema de la seguridad social, generan grandes dificultades y ponen en entredicho el propio sistema público de pensiones. El gobierno lleva mucho tiempo criminalizando el sistema, sin ninguna duda para hacerle fracasar y quebrar y de esta manera hacerlo recurrir a los fondos de pensiones privados. Y así, como no podía ser de otra manera, sigue beneficiando a los suyos y todo queda atrás. Dice también el gobierno del Partido Popular que el sistema es insostenible por el crecimiento que se produce día a día. Pero lo cierto es que estamos en el puesto 15 de la Unión Europea. Que estamos envejeciendo de una manera más que la Unión Europea, pero lo cierto es que estamos en el 7º lugar. Mentiras y más mentiras para justificar lo injustificable y decirnos que las dificultades del actual sistema público de pensiones. De dificultades que en ningún caso tienen que ver con lo que pretende trasladar a la sociedad, con el gasto que origina el sistema público, porque ya se decía, y todos lo hemos dicho, no es un problema de gasto, sino es un problema de ingresos el que tiene nuestro sistema. Un sistema de pensiones que siempre ha sido sostenible hasta la llegada del Partido Popular al gobierno y que a partir de ese momento es cuando ha empezado una política de acoso y derribo hacia el sistema contributivo. Nunca ha habido en la democracia de este país un gobierno tan irresponsable en esta materia como el gobierno del Partido Popular. Estamos hablando, por tanto, en estos momentos, es verdad, de un sistema que genera déficit, es verdad, pero que es debido fundamentalmente, como decíamos, a las políticas de recortes que lleva implícita la reforma laboral. Lleva implícito, como todos sabéis, casi 5 millones de parados, una devaluación constante y muy importante y sin precedentes en los salarios, con una alta temporalidad y precarización en la contratación. Llega incluso hasta contemplar el despido libre en estos momentos. También en lo concerniente al desempleo, porque no podemos olvidar que el desempleo también cotiza a la seguridad social. Pero también el sistema se ha resentido por las bonificaciones a las empresas que ha supuesto el año pasado ni más ni menos que 3.700 millones del trasvase de las arcas de la seguridad social a las empresas y que este año, según datos de ayer mismo, van por 1.650 millones. Pero esta política irresponsable también afectó al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Se pasó de 66.000 millones en el año 2011 a 24.600, parece ser, según los datos que insisto de ayer mismo. Y la pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando se agote el PAC? ¿Qué ocurrirá cuando se agote el fondo? ¿No la pagan? ¿Reducirán las pensiones?
no habrá pensiones, ¿qué se sacará el gobierno de la manga? Pues ahí tenemos que estar nosotros para hacer frente a esta situación. Para nosotros, para los jubilados y pensionistas de la UGT, estas medidas emprendidas por el gobierno van en sentido contrario a lo que necesita el sistema y que no es otra cosa que asumir el sostenimiento y asegurar el saneamiento de las cuentas de la seguridad social. Todo lo que no sea esto nos creará a los pensionistas más pobreza y más miseria. Es urgente y necesario, por tanto, ineludible además, que se cambien las políticas en esta materia y que se asuman compromisos con las pensiones públicas, que las hagan viables y sostenibles a largo plazo. Para nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, el sistema de pensiones público no es un problema de gastos, es un problema de ingresos. Está claro que se debe actuar, por tanto, en esto, porque incluso si se revertieran las reformas actuales que tenemos en este momento, tardaríamos mucho tiempo en recuperarnos y por eso desde el sindicato abogamos y no nos cerramos de nada, y eso también tenemos que dejarlo claro, a otro tipo de iniciativas, que se exploren otras posibilidades de generar recursos y para eso también están en el último de los casos los presupuestos generales del Estado. El gobierno con esa cortedad de miras que le caracteriza, aunque siempre interesada, sin entender que el gasto de pensiones es un pilar fundamental de nuestro sistema democrático, en nuestra sociedad y en nuestra economía. Las pensiones revalorizadas, y ya lo decíamos antes, tienen como función fundamental en los jubilados y los pensionistas el permitir que estos puedan mantener un estado de bienestar acorde con sus necesidades y con la dignidad que se merecen. Un estado de bienestar digno, un estado de bienestar básico para mantener esta vida a la que sin duda tenemos derecho todos los jubilados y jubiladas de este país. Sin pensiones dignas, sin revalorización de las mismas, los pensionistas, ya lo decía antes, cada día seremos más pobres y tendremos muchas más dificultades. Y quiero decir también aquí que es posible, porque ya se ha hecho, que las pensiones se valoricen incluso con la prórroga de presupuesto. Y que lo que está diciendo el gobierno no es ni más ni menos que otra mentira de las tantas que nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos. Pero es que además el estado de bienestar, el que todos tenemos derechos, es necesario también reportarlo, eliminando los recortes de sanidad, volviendo a reponer la ley de dependencia a sus orígenes, como se contemplaba en el año 2007, eliminando los copagos farmacéuticos y sanitarios, luchando contra la pobreza en todas sus formas, introduciendo modificaciones en el IVA para los artículos de primera necesidad y por supuesto, derogando la reforma laboral. En definitiva, apoyando también el sistema público de pensiones y de servicios sociales. Pero es que un estado de bienestar también se genera cortando los casos de corrupción que han saqueado las arcas del Estado y de las autonomías, contra los que han hundido las casas de los impositores y que se han entregado a la gran banca, contra los que nos han robado las preferentes y así, etcétera, y etcétera, podríamos seguir llegando. Todo eso supone un estado de bienestar que necesitamos y que además nos merecemos. El decreto prendiendo el cuerpo, hasta ahora le ha dado muy buenos resultados al Partido Popular. Ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que nos están manipulando, que nos están engañando. Además, fijaros hasta dónde llega la manipulación, que nos han pedido nuestro voto para garantizar una cierta estabilidad y ahora usan ese voto para acumular medidas y leyes en contra de los propios pensionistas. No es posible que sigamos cayendo en esos errores. No es posible que nosotros sigamos apoyando con nuestro voto políticas de gobiernos de derecha y tenemos que empezar a espabilar. Eso tenemos que cambiarlo. No podemos seguir votando partidos que sustentan y articulan medidas contra los pensionistas y contra los jubilados. Nos da mucho miedo, y en estos momentos también le da mucho miedo a nuestras familias. Y yo digo que para nada los jubilados y los pensionistas de este país somos unos privilegiados. Para nada. No podemos olvidar que el 50% de las pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional y que en ese 50% el 30% está en riesgo de pobreza y en riesgo de exclusión social. Y que además el 70% de las pensiones son por debajo de 1.000 euros. ¿De qué privilegio estamos hablando? ¿De qué privilegio nos quiere decir el gobierno que gozamos los pensionistas en este país? Y también quiero dejar una cosa clara. Para nosotros las actuales pensiones contributivas son las que siempre tendremos que tener en cuenta y siempre defenderemos. Por lo tanto, no vamos a consentir que se saquen del sistema contributivo aquellas pensiones que ya el gobierno ha dicho que tenían que sacar, como lo estoy refiriendo en este caso, a las pensiones de viudedad, de orfandad y favor a familiares. Para nosotros el sistema contributivo es único y no vamos a aceptar que se manipule de la manera que se está haciendo fundamentalmente. Nosotros no podemos que se trate de normalizar un sistema
sistema en base a generar un problema a 2 millones de viudos y viudas de este país. El sistema tiene que garantizarse, la sostenibilidad del mismo tiene que garantizarse, como decíamos antes, articulando medidas que generen recursos económicos al sistema, pero no sacando del sistema algo que suponga mucho problema y mucho peligro para los que se saquen. En definitiva, compañeros y compañeros, estas son las cuestiones básicas de las que nosotros queremos decir. Pero lógicamente también tenemos otro tipo de alternativas, también tenemos otro tipo de propuestas que tienen que redundar en beneficio del sistema público de pensiones. Lo decíamos antes, lo tenéis casi todos en ese tríptico que hemos entregado. Exigimos el establecimiento de una nueva fuente de financiación del sistema de la seguridad para reforzar las actuales. Exigimos que se efectúen los ingresos del fondo de reserva de los excedentes de aquellos ejercicios que no fueron ingresados. Pedimos que se elimine la libre disposición por parte del gobierno de las cantidades procedentes del fondo de reserva y se vuelvan las limitaciones del 3%. Pedimos que el Estado asuma los gastos de administración de la seguridad social. También pedimos que los incentivos a la contratación salgan de los presupuestos generales del Estado y no sean sufragados como hasta ahora por el sistema de pensiones. Y lógicamente también exigimos la derogación de la reforma laboral, que es la causa fundamental del cumplimiento de las cotizaciones. Exigimos crear empleo de calidad, estable y con salarios dignos, base de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Compañeras y compañeros, la campaña en la que estamos inmersos tenía como objeto fundamental el informar de todas las cuestiones a la opinión pública y también trasladar a los partidos políticos que esto no puede continuar así. El lema, como que conocéis, como estaba diciendo, no te quedes parado, pero también decía, tu pensión es tu derecho, tu bienestar es de los tuyos, para terminar diciendo, defiéndela. Eso es lo que vamos a hacer, defenderla como uñas y dientes ante cualquier ataque, venga de donde venga. Y quiero terminar animándoos a participar en todas las movilizaciones que tendremos que emprender a partir de ahora, animándoos a involucrarnos, a que volvamos a ser activos, a que perdamos el miedo, a que quitemos el velo de tanta mentira del Partido Popular, a que levantemos la voz cuando sea necesario. En este día de hoy, como decíamos antes, finaliza la primera parte que podríamos decir que hemos empezado la campaña de pensiones. Pero mañana, día 1, por cierto, lo decíamos antes también, Día Internacional de las Personas Mayores, empezaremos con la segunda y al día siguiente con la tercera y así sucesivamente hasta que el gobierno y los partidos políticos se enteren de que los servicios sociales tienen que ser intocables en este país. Y como hemos dicho en nuestro manifiesto para este día, es necesario e imprescindible, por tanto, que hablemos y revisemos la sanidad, la dependencia, los copagos, la pobreza, el ocio y todo aquello que en definitiva atenta contra el Estado y el modo de vida de las personas. Mientras el gobierno y los partidos políticos no entiendan que en cualquier país medianamente decente lo primero que tienen que ser las personas y que por tanto se deben gobernar para las mismas, la Unión de Jubilados y Pensionistas y también la Unión General de Trabajadores los tendrá siempre enfrente. Hemos iniciado un camino que sin duda tiene que tener su final y este será cuando tengamos encima de la mesa todos los derechos que hemos perdido durante los últimos 4 años. Muchas gracias, compañeras, compañeros, saludos y ahora os paso con el compañero secretario general de la UCP, el compañero Pepe Álvarez.